Hoy es el Día del Señor y las circunstancias hacen que tengamos que comunicarnos de esta forma, ¿no es cierto? Pero estamos unidos porque la iglesia, ya lo habíamos dicho, el edificio somos nosotros. Y si hoy estamos conectados, está junto la iglesia del Señor presente acá en Santos Lugares. Y quizás en este tiempo, como ya decíamos el viernes, de certidumbre, de prueba, de circunstancias nuevas, es bueno que comencemos a ver en estos domingos un poquito acerca de hombres de Dios que nos muestran la clase de fe que hay que tener para vivir y la clase de fe que necesitamos. Y sabes, en un tiempo difícil donde Dios levanta en medio de un pueblo rebelde, y estamos hablando de Segunda Reyes capítulo 13, levanta una nueva forma de relacionarse al pueblo con Dios. El sacerdocio había fracasado ya con Elí. Los sacerdotes ya no, Dios no podía hablar por medio de ellos al pueblo. Entonces Dios tiene que levantar profetas. Por eso tanto Elías como Eliseo hicieron muchos milagros, muchos milagros. Eliseo hizo el doble de milagros prácticamente que Elías. La Biblia, de los que nos cuenta la Biblia, Elías hizo 6 aproximadamente, Eliseo alrededor de 12, aún después de muerto en este mismo capítulo. Y sin embargo, él tuvo que demostrarles, ratificando el poder de estos profetas, que Dios le iba a hablar a través de otras personas. Por eso cuando vino Cristo también hubo milagros, porque los milagros son señales de que Dios está hablando. Pero el pueblo siguió rebelde. Y el pueblo se encontró en circunstancias difíciles. Y a través de su rebeldía provocada por reyes y líderes que no eran temerosos de Dios, el pueblo sufrió las consecuencias como sufrimos nosotros en nuestra vida cuando cometemos errores, tomamos decisiones malas, que tenemos que pagar consecuencias. Algunas duran para toda la vida las consecuencias y otras son menores y más intrascendentes, pero siempre hay consecuencias por las cosas que hacemos. Y en Israel había un mal rey que se llamaba Joás. La Biblia habla de 2 Joases, casi en el mismo tiempo y vivieron juntos en un periodo, si lees unos capítulos antes. Uno es Joás de Judá, aquel que fue salvado de Atalía por el sacerdote Joiada y que comenzó a gobernar a los 7 años. Ese fue un buen siervo de Dios que muere poquito antes que ocurre esta historia. Y otro es el Joás de Israel, que sí era un mal rey, un hombre idólatra, un hombre que, dice la Biblia, siguió en todos los caminos de sus antecesores, como Jeroboam. Pero cuando ya estaba promediando su reino, te quiero contar lo que ocurrió a partir del versículo 14 hasta el versículo 19. Compartilo conmigo en la lectura, si tenés una Biblia ahí. Segunda Reyes, capítulo 14. Anteponiendo a esta lectura, dice que Joás durmió con sus padres en el versículo 13. Y no hay muchos hechos de Joás. Dice en el 12 que están anotados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. No hay antecedentes. Las crónicas de Judá son otra cosa, lo que tenemos en la Biblia. Pero sí hay 3 hechos que remarca de este rey, que son trascendentes. Uno es este encuentro con Eliseo, que es el que vamos a leer en este momento. Otro es la victoria y la que tiene sobre los enemigos de Israel a consecuencia de esta profecía y esta promesa que Dios le hace por Eliseo, que está en los versículos siguientes a los que hoy vamos a leer, o sea, los que no vamos a leer hoy, a partir del versículo 20. Y otro lo que narra en el versículo 8 del capítulo 14, que es la guerra continua que tuvo contra el hijo del otro Joás, que era un buen rey de Israel. 3 hechos trascendentes solos, que no siempre tienen que ver con un hombre espiritual, al contrario, no fueron decisiones buenas. En uno sí, fue a la guerra y fue un buen soldado,
Pero ahora mirá lo que ocurrió cuando se encontró con Eliseo. Dice el versículo 14 que estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Eliseo murió a los 56 años, y esto ocurrió muy poquito antes. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo enfermo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas, y luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey que estaban sobre el arco. Versículo 17. Y le dice Eliseo: abre la ventana que da al oriente. El oriente es el lugar donde estaba el campamento enemigo. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec, el lugar donde estaban acampados, hasta consumirlos. Versículo 18. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y el versículo siguiente dice: y murió Eliseo. Fue la última profecía de Eliseo, no el último milagro. El último milagro lo hace después de muerto. Cuando, si lees los otros versículos, tiran otro muerto cerca de él y resucita al tocar los huesos de Eliseo. Pero este hombre idólatra reconocía que Eliseo era un varón de Dios. Lo que reconocía Eliseo. Saben, más de 20 veces Eliseo en la Escritura es llamado varón de Dios. Creo que es la persona que más veces se menciona de esta forma: un varón de Dios. Y yo quisiera que nos sirva esto para darnos cuenta que en un tiempo de temor y de incertidumbre tenemos que ir al lugar indicado a buscar ayuda. Porque este hombre idólatra ya no confiaba en los profetas que venían de Egipto, aquellos que tenían con los cultos paganos, que eran los cultos que hacían en Samaria. Ya no tenían que ver con el dios Baal de Sirio. Ahora que había mucho problema, ahora recurría a Jehová. Y recurría al siervo de Jehová. Él sabía a quién ir en un momento de desesperación cuando ya no tenía resultados. Y él lo reconocía, este hombre. Cuando se encuentra con Eliseo dice: carro de Israel y su gente de a caballos. ¿Te acordás esta frase? Eliseo la dijo un día y se la dijo a Elías. Esta frase, ¿sabés lo que significaba? Dios está con vos, Eliseo. Vos sos un siervo de Dios. Yo te reconozco como siervo de Dios. El poder de Dios obra a través tuyo. Esto significa esta frase. La misma que Dios le dijo a Eliseo: te reconozco, Elías, como un siervo que tiene el poder de Dios. Ahora un idólatra, un mal rey, se lo dice reconociéndolo a Elías, que va a buscar la ayuda de él. Claro, ¿a quién recurrimos en momentos difíciles? ¿Recuerdan Pedro cuando decía a Dios palabras duras a la gente que se empezó a ir y el Señor los increpa y le dice: ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro mira a Jesús y le dice: Señor,
¿A quién iremos en Juan 6? Tú tienes palabras de vida eterna. Hermano, usted y yo sabemos a quién recurrir. Aún como este idólatra, recurría a Dios. En tiempos de incertidumbre, en tiempos difíciles, en tiempos de confusión, recurramos a Dios, sino ¿a quién iremos? Aún los incrédulos en momentos de crisis se acercan a Dios. A veces las crisis a los cristianos nos alejan de Dios. A veces los cristianos somos más incrédulos que los no cristianos. Y qué lindo es saber que este tiempo de prueba es un desafío para saber qué clase de cristianos somos. ¿Qué está ocurriendo en nuestras vidas? Mira, el escritor Víctor Hugo, un poeta argentino, escribió: el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles los llaman inalcanzable. Para los temerosos, desconocidos. Para los valientes, decía Víctor Hugo, oportunidad. ¿Qué es para vos que sos un hijo de Dios? ¿Algo de miedo? ¿Algo de desconocimiento? ¿Algo inalcanzable o la oportunidad que Dios te da de crecer hoy? Joás, un rey ante el que mañana le era hostil, reconoció al varón de Dios. Sé que Dios está con vos. Le dice: Padre mío. Un rey se pone debajo del profeta. Y un rey que no tenía a Dios en primer lugar. Este incrédulo te enseña a vos y me enseña a mí. Hoy, en este domingo en Patricios, que tenemos que saber a quién recurrir y a quién creerle y confiar en el Dios de los ejércitos. Porque Joás recurrió a Eliseo porque no podía confiar en los sirios, que lo iban a atacar. No podía confiar en su ejército, que no era suficiente. No podían ayudarlo los dioses egipcios o asirios. No, solamente podía recurrir a él. ¿A quién buscamos en este tiempo? Pese a su prontuario, no le impidió a Joás recurrir a Eliseo. A veces nosotros, aún en el privado y en lo secreto de nuestra casa, no recurrimos a Dios. Por eso quería dejarte en este tiempo 3 cositas nada más. 3 cositas. En primer lugar, una prueba es una oportunidad. Joás, un hombre incrédulo, la tuvo. Dios quiera que los crédulos, los creyentes de Patricios, la aprovechemos. Porque una oportunidad es para que vos y yo, como dice Efesios 1, podamos alabar la gloria de la gracia de Dios cuando opera en nuestras vidas. Porque ese Dios, dice Efesios 1, nos hizo aceptos en el amado. La palabra griega es: nos enriqueció en Cristo para pasar las pruebas. Decía un filósofo en la antigüedad: nunca son malas noticias o hay malas noticias para los elegidos de Dios. Nunca hay malas noticias para los elegidos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando recurrimos a Dios, el Dios de oportunidad nos da las herramientas necesarias. Dice en el versículo 15 que le dice Eliseo: toma el arco y toma unas saetas. Había herramientas que Dios le daba para darle aliento, estímulo y seguridad a este rey. Y Dios también nos da herramientas a nosotros. No tenemos las manos vacías. En esta mesa está la palabra de Dios. En tu mesa probablemente también. En mi corazón está el Espíritu de Dios como en el tuyo. Es el mismo Espíritu con el mismo poder de Elías. Eliseo, cuando se separa de Elías le dice: ¿qué querés que te dé? La doble porción del Espíritu. ¿Qué le estaba pidiendo? Lo mismo que tenés vos. Ahora yo te digo hoy, después de 2000 años, lo mismo que tenía Elías, lo mismo que tenía Eliseo, con la misma capacidad, con el mismo poder, lo tenés vos.
y lo tengo yo. Y lo tenemos hoy en nuestro corazón. Toma el arco y toma las flechas, toma la palabra de Dios, hace uso del Espíritu de Dios, utiliza la herramienta y todos los medios de gracia que Él nos provee. Porque, ¿sabes? No alcanza ir al lugar indicado para ser de bendición. No alcanza estar en una iglesia todos los domingos para ser bendecido. Necesitamos al Dios de la iglesia. No alcanza un pastor o un buen hermano o un conocedor de la palabra para que nuestra vida cambie. Hace falta que el poder de Dios utilice a ese hermano y esas herramientas para que mi vida cambie y que yo esté dispuesto. ¿Por qué? Porque en segundo lugar debemos obedecer a Dios. La oportunidad demanda obediencia. Sin obediencia no podemos obtener la bendición. Mira, no hay fe sin obediencia y no hay obediencia sin fe. Dios le dice a Joab en el versículo 16, pon tu mano sobre el arco, y Joab obedeció. Tomó el arco, tomó las saetas y puso la mano. Obedeció el rey de Israel todo lo que este profeta rechazado y resistido le decía en este tiempo difícil. El rey obedeció. Ahora, cuando el rey obedece, dice el versículo 16, fíjate la última parte, entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Cuando obedecemos, Dios pone sus manos sobre nosotros. Y Dios nos está bendiciendo. Dios le estaba diciendo a Joás por medio de Eliseo, te voy a bendecir. Tus manos indignas van a ser benditas. Tu vida indigna te va a ser bendecida para que liberes a mi pueblo. Y si vos tomás las herramientas que Dios te da, Dios hoy, en esta mañana de domingo, va a poner sus manos sobre vos, como lo hizo aquel día sobre Eliseo. Dios garantiza las victorias. Dios la garantiza. Y Eliseo dice en el versículo 15, había tomado unas flechas. Si Dios te diera la oportunidad de tomar flechas para defenderte y para ser instrumento de Dios, ¿cuántas flechas tomarías? No dice que tomó todas las que tenía. Dice que tomó una. ¿Qué serían? La que podían tomar sus manos, las que estaban en una aljaba, 5 quizá. ¿Vieron que donde van las flechas entraban 5 en forma habitual? Con eso alcanzaba. Tomó unas, pero Dios le dijo, esto que tomaste alcanza. ¿Sabes por qué? Porque la obediencia es importante, pero la obediencia sin fe es insuficiente. De la misma forma que la fe sin obediencia no es fe, la fe sin obediencia no es fe. La obediencia sin fe es estéril. Por eso no importa el tamaño de la fe, importa el objeto de la fe, y la fe es Dios. ¿Recuerdan al centurión que se encontró con el Señor? Señor, no soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno. ¿Recuerdan a los ciegos que van al Señor? Le dicen, creo. Y Dios le dijo, de acuerdo a tu fe os sean hechos. La fe alcanzó para ser sanados. Marta, en Juan 11 le dice, Señor, si hubieras estado acá, una fe ignorante. ¿Cuántos tipos de fe son estériles e insuficientes? Marta iba a ver junto a María el milagro, pero sufrió en ese tiempo más de la cuenta porque no tenía una fe sabia. Hermanos, nosotros creemos que obedecemos y no lo acompañamos con fe, pero la fe tiene que ser racional, la fe tiene que ser sabia, la fe tiene que ser en base a la palabra de Dios. Porque podemos creerle al Dios de la palabra.
La mayor victoria es vencerse a sí mismo, decía Calderón de la Barca. Y mirá qué interesante. ¿Cuántos impedimentos tenemos para confiar en Dios? Dolores que no hemos resuelto, historias que no hemos dejado al pie de la cruz, perdones que no hemos dado, circunstancias en la vida que dejamos abiertas y nos impiden confiar en Dios, porque nos mantienen lejos. Cerremos las grietas y las cicatrices que nos separan de Dios. Aprendamos, a obedecerle con fe, a obedecerle con fe. Tomemos las saetas. ¿Y qué es lo que hizo Eliseo? Eliseo siguió mandándole a este hombre, y este hombre siguió obedeciendo. Miren, abre la ventana que da al oriente. Él la abrió, dice el versículo 17. Eliseo le dijo, tira, y él tiró. Una fe obediente fue hasta acá. Y Dios le promete, le profetiza, le anticipa, le garantiza que por esa saeta iba a herir a los sirios hasta consumirlos. Hasta acá demostró obediencia. Ahora tenía que demostrar el alcance de la fe de Joás. Por eso la fe de Joás obedeció hasta donde su fe alcanzó, porque no fue una fe plena en Dios. En tercer lugar, la fe tiene que ser plena en Dios. Como aquel hijo que llama en un momento de dificultad a un papá que quizá no puede resolver el problema, pero que cuando lo siente cerca, se siente seguro. Como un cachorrito que se acerca a la madre porque ahí está segura. Y quizá el enemigo es más hostil. Así, en tercer lugar, vemos que la fe de Joás no alcanzó. Dios le da la oportunidad de demostrar su fe. Y Dios le daba una oportunidad que en la crisis alcanzara la bendición de Dios. Pero miren lo que dice el versículo 18. Toman las saetas y luego el rey de Israel las tomó y le siguió diciendo, golpea la tierra, siguió obedeciendo, golpeó la tierra. Pero dice la última frase del versículo 18, y la golpeó 3 veces y se detuvo. 3 veces. Dios le había profetizado victoria y ahora 3 veces. Dicen los historiadores que esto en realidad, la forma en que está escrita, quiere decir, utilizó 3 saetas, tiró 3 flechas hacia el enemigo, hacia Afec, hacia el oriente, pero tenía 5 o 6 en la mano. Por eso, a consecuencia de esto, el varón de Dios le dice en el versículo 19, enojado, al dar 5 o 6 golpes, si hubieras tirado 5 o 6 flechas, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces las derrotarás. Aquellos ciegos le dijeron al Señor, el Señor los desafía, conforme a tu fe os será hecho. Creyeron y fueron sanados. ¿Cuántas veces nuestra fe queda en el camino? Y vos y yo enfrentamos las consecuencias de tener una fe a medio camino. Hoy es el momento de incertidumbre, donde vemos las noticias de Italia, de España, de Oriente, que son tremendas, donde sabemos que las cosas van a ser más complicadas, porque inevitablemente van a ser más complicadas. Vos y yo, como tantos hermanos en la antigüedad, vamos a pasar la adversidad. Hay hermanos que murieron en la guerra, hay hermanos que murieron en las pestes, hay hermanos que murieron en la hoguera, y no por testificar a Dios, hay hermanos que murieron en muchas circunstancias, consecuencias de la adversidad y el mal que hay en el mundo, y Dios no está con ellos. Dios llama héroes en Hebreos 11 a gente que fue aserrada, a gente que fue perseguida, a gente que tuvo que escaparse.
Dios le dice a los hermanos y cristianos que se convierten en la tribulación, escápense, tengan cuidado de las cosas. Pero escaparse en el tiempo de la tribulación es una demostración de fe. Pero enfrentar la adversidad y cuidarnos, sí, es una cuestión de fe. Y Dios quiere que de acuerdo a tu fe y a la mía, la iglesia de Patricios dé testimonio en este tiempo. Porque es un momento para demostrar la fe. Ya sabemos que alguna persona llamó en estos días para comunicarse, para preguntar. Habrá otras. Dios quiera, oremos para que esta circunstancia traiga gente a la iglesia. Cada vez que hay un momento de crisis, al pasar, las iglesias crecen o se acerca a la gente para buscar ayuda, para buscar refugio, por confusión, por miedos. Que este tiempo revitalice tus manos. Que este tiempo te ayude a vivir en una obediencia plena, no en la media obediencia de este hombre Joás. Que te ayude a tener una fe obediente, una fe total, para que vos y yo podamos testificar y glorificar a Dios, para que Dios sea ensalzado en medio de esta prueba a través de su pueblo acá en Patricios, para que vos glorifiques tu vida, glorifiques tu familia en este tiempo y en estas circunstancias, para que juntos salgamos enriquecidos. Y mira, quizás estamos en una iglesia donde hay muchos bebés espirituales y hay muchos hermanos que tienen muchos años y siguen siendo bebés espirituales. ¿No será esta la prueba que Dios puso para que usted crezca? ¿No será esta la prueba que Dios pone en mi vida y a mi alrededor para que yo crezca? Que nos vayamos hoy con este pensamiento y podamos inclinar nuestra cabeza recurriendo al Dios de Eliseo, recurriendo a la provisión del Dios de Eliseo, sabiendo que no va a ser escasa y que hoy vino a este lugar y entró a tu casa para hablarle a usted, para hablarme a mí y para que juntos disfrutemos de la plenitud y la bendición de este Dios. Cerramos este tiempo orando. Padre, gracias te damos por esta oportunidad. Te pedimos que en esta oportunidad podamos estar a la altura de tu sueño y de tu proyecto. Que tu iglesia en Patricios pueda responder a tu demanda. Y limpiemos nuestros oídos para entender con claridad qué querés de tu iglesia en este tiempo. Que para eso, Señor, cada uno de nosotros en nuestros hogares podamos reflexionar y acercarnos a tu presencia, poniendo nuestra vida en orden, aprendiendo a vivir en obediencia, pero no en la obediencia de Joás, en la obediencia de una fe plena. Una obediencia acompañada de fe, la fe depositada en vos. Creemos en vos. Un día recurrimos a ti como Salvador. Vimos a tu Hijo en la cruz. Hoy queremos recurrir a ese Señor para que sea el guía de nuestras vidas. Dejar en sus manos este tiempo. Confiamos en que nos vas a proteger. Sabemos que estamos en tu pensamiento y descansamos en el camino que vos estás abriendo delante nuestro. Bendícenos y bendice a tu pueblo. Lo pedimos en el nombre y en la obra del Señor Jesús. Amén y amén. Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga. Amén y amén.